Capítulo 121. Trama de Industrias Pesadas Belobot. La visita de Sora terminó poco después de entregarle el paquete de cuidado a Ellen. En general, sus heridas estaban sanando rápido. Podría salir del hospital en no más de medio mes. Después de que Sora se fue, Laikaon quedó un momento en silencio, mirando a la sonriente Ellen en la cama del hospital. Finalmente hizo la pregunta que había estado pesando en su corazón durante mucho tiempo. Ellen, ¿cuánto sabes realmente sobre tu amigo? Desde la primera vez que Sora había venido a visitar a Ellen sin previo aviso, Laikaon ya sospechaba que podría ser un Uchiha. Pero nunca había tenido una buena oportunidad para confirmarlo, y no era algo que pudiera preguntarle directamente al chico. Así que se conformó con la siguiente mejor opción: intentar obtener respuestas de Ellen. Sin saber de las sospechas de Laikaon, y nunca habiendo dudado de Sora, Ellen se detuvo un momento antes de responder con calma. Es un buen chico, solo que a veces es un poco molesto. Pero también le importa cómo me siento, así que nos llevamos bien. Para Ellen, Sora siempre había sido solo un estudiante de secundaria honesto y tranquilo que nunca se metía en nada peligroso. ¿Explorar huecos? ¿Peleas violentas? Ella jamás podría relacionar eso con él. Ya veo. Me alegra que tengas un amigo tan cercano. Laikaon asintió con una sonrisa, aunque su mente estaba lejos de estar tranquila. Quizás Sora no era un Uchiha, pero Laikaon estaba seguro de una cosa. Definitivamente no era una persona común. Debía estar ocultando algo a Ellen por alguna razón. Si esa razón era buena o mala, era algo que aún debía verse. Si el tiempo lo permitía, Laikaon planeaba investigar a fondo a Sora. Al menos necesitaba asegurarse de que el chico no representara ningún peligro para Ellen. Aún así, visitar el hospital 4 veces en menos de un mes demostraba que Sora probablemente no tenía malas intenciones. Si tenía alguna, lo más probable es que fuera que le gustaba a Ellen, y por eso se preocupaba tanto. En cuanto al amor juvenil, Laikaon no tenía objeciones. Respetaba las decisiones de Ellen. La única duda era si Sora podría convertirse en la persona que ella realmente esperaba. Después de salir del hospital, Sora volvió a casa. Con los exámenes finales acercándose, su escritorio estaba lleno de materiales de repaso. De vez en cuando los revisaba, pero la mayor parte del tiempo su atención seguía en su trabajo. El volumen más reciente de su novela acababa de publicarse, y en menos de 3 días había conseguido un 95% de valoraciones positivas. El resultado más directo: sus ingresos. Así que, por insistencia de su equipo editorial, Sora comenzó inmediatamente a preparar el siguiente volumen. Por suerte, aún tenía un mes hasta la fecha límite, así que no estaba demasiado preocupado por quedarse atrás. Por cierto, su investigación sobre los exaltistas seguía en marcha. Había enviado un clon de Sombra al Hueco Cero para buscar otras bases que los exaltistas pudieran estar usando, con la esperanza de encontrar pistas útiles. En la última mitad de mes, sus resultados habían sido casi cero. Después de su último fracaso, esos tipos parecían haber desaparecido de la faz de la Tierra. Por más que buscara, todo era en vano. En cuanto a su cuartel general, se rumoreaba que estaba en algún lugar más allá de Nueva Eridu. Pero el territorio fuera de Nueva Eridu era inimaginablemente vasto. Sin un área precisa de búsqueda, sería como encontrar una aguja en un pajar. Por lo tanto, esta investigación tendría que ser a largo plazo. Phaeton y los del grupo Conejos Astutos también estaban trabajando en ello, pero tampoco parecían tener éxito. Después de un rato de estudio sin concentración, Sora, algo aburrido, tomó el control remoto y encendió la televisión. Cuando la pantalla se iluminó, estaba transmitiendo un programa de variedades muy popular. Y el invitado especial esta vez resultó ser alguien que él conocía. Anton Ivanov, uno de los empleados principales de Industrias Pesadas Belobot, y también un personaje jugable del juego. Conocido por su personalidad honesta y su actitud apasionada hacia todo, los jugadores lo llamaban cariñosamente Bro. Esta vez, Anton había sido invitado como invitado en un programa infantil. El objetivo era probablemente presentar un modelo correcto para los niños. Pero a medida que la transmisión en vivo avanzaba, todo comenzó a salirse de control. La conversación empezó sobre cómo evitar que los niños tragaran objetos peligrosos, luego pasó a la rivalidad entre Vision Corporation y Industrias Pesadas Belobot, seguida de una discusión sobre los gastos de cada grupo y los métodos cuestionables que usaban para cumplir sus cuotas.
Al principio, Vision Corporation era el blanco fácil debido a sus escándalos famosos, pero eso cambió cuando alguien con un disfraz de león de caricatura mencionó un incidente de hace muchos años. Al final de la era de la vieja Eridu, durante el brote del Hueco Cero, el antiguo presidente de Belobog y padre de la actual presidenta, Koleda desapareció. Había tomado todos los fondos de la compañía y desaparecido después de que el desastre comenzó. Una vez que esto salió a la luz, Industrias Pesadas Belobog enfrentó un enorme fuego público, y su reputación cayó al borde de la zanahoria. Anton había escuchado rumores sobre el escándalo, pero que lo sacaran enfrente de tantos espectadores le tocó un nervio. Inmediatamente agarró por el cuello al tipo disfrazado y le exigió saber qué pretendía. En ese momento, la transmisión se cortó. Nadie sabía qué había pasado después. Solo Sora, que lo vio todo, comprendió lo que vendría a continuación. La parte principal de la historia que había estado esperando. La trama de Belobog era un punto de inflexión en todo el juego. También introducía uno de los mayores misterios del juego. La criatura conocida como Sacrificio. Había muchas teorías sobre el origen de Sacrificio, siendo la más popular que era un etéreo creado artificialmente. Si ese rumor era cierto, Sora estaba seguro de que la criatura estaba profundamente conectada con los exaltistas. Y aunque no lo fuera, derrotar a Sacrificio le permitiría descubrir las verdades ocultas de la historia. Pero en la trama original, Belobog pedía ayuda a los conejos astutos y a los hermanos Phaeton. Con la interferencia de Sora, la trama ya había cambiado, haciendo esa ruta imposible. Si quería involucrarse e interactuar con Belobog, solo tenía un camino viable: acercarse él mismo. Y en cuanto a su motivo, ya tenía uno. Cuando había denunciado a Vision Corporation, había hecho una llamada a Koleda. Esa llamada era la excusa perfecta. Si pudo ayudar una vez, podía ayudar de nuevo. Después de todo, Industrias Pesadas Belobog no tenía precisamente mucha gente dispuesta a echarles una mano. Así que no había manera de que lo rechazaran. Capítulo 122. Visita en persona 2 días después. Pasaron unos días más, en el sitio de construcción de Industrias Pesadas Belobog. Grace, una de las ingenieras principales, realizaba pruebas en un nuevo lote de unidades mecánicas, como siempre. Pero por alguna razón, su expresión hoy era un poco distinta, no mostraba la concentración y el entusiasmo usuales de una fanática obsesionada con la tecnología. Mientras tanto, el contador de la empresa estaba ocupado sumando las facturas del mes. Desde que reemplazaron a Vision Corporation como contratista principal en el proyecto de demolición del metro, las finanzas de Belobog habían mejorado bastante. Pero esa tendencia claramente cayó el mes pasado. En cuanto a la presidenta Koleda, en ese momento estaba discutiendo con Anton sobre el programa infantil de variedades de hace unos días. Esos desgraciados. De todas las cosas que podían sacar, tenían que mencionar esa. Quieren empeorar aún más la situación para Belobog. Koleda tenía el rostro rojo de rabia mientras veía la avalancha de comentarios malintencionados que inundaban los hilos. En términos simples, estaba por entrar en modo alarma roja total. El escándalo de la era de la vieja Eridu era algo que Koleda jamás quería mencionar, y aún así esos idiotas lo habían sacado en televisión en vivo, sin el menor reparo. Ese tipo de bofetada pública, transmitida ante incontables espectadores, era difícil de soportar para Koleda. Pero no podía hacer nada, solo desahogarse inútilmente. Anton no estaba en mejor estado. Había aceptado ir al programa pensando que un poco de exposición traería más proyectos a la empresa, no esperaba que se convirtiera en un desastre. Y no solo ellos dos. Todo el personal de Industrias Pesadas Belobog estaba decaído por la situación. Para empeorar aún más las cosas, 3 de sus unidades mecánicas seguían perdidas dentro de un holo. Si no las recuperaban pronto, las consecuencias podrían ser catastróficas. ¿La Asociación de Investigación de Holos todavía no ha enviado a alguien para ayudar?, preguntó Koleda furiosa, mirando a Anton. Anton suspiró, claramente frustrado, y negó con la cabeza. No. Dijeron que la actividad de Éter en el Holo Cero ha estado muy intensa últimamente. La mayoría de sus investigadores fueron enviados allí, así que no tienen personal disponible. Koleda guardó silencio unos segundos. Luego golpeó una pieza de equipo de construcción tan fuerte que ésta se dobló y retorció bajo la pura fuerza del impacto. Que no tienen personal y siempre la misma excusa barata.
Solo es que no quieren ayudarnos y se inventaron un motivo patético. Un día de estos, juro que voy a enterrarlos a todos en cemento. Mientras decía esto, Koleda entrelazó los puños, completamente seria. Anton solo pudo negar con la cabeza, impotente ante su presidenta furiosa. Belobog estaba en una situación complicada. Habían heredado el desastre que Vision Corporation dejó atrás, solo para convertirse en el nuevo blanco de burlas públicas gracias a ese escándalo televisado. Y en realidad, el incidente no tenía nada que ver con Koleda ni con el Belobog actual. El responsable de todo había sido el padre de Koleda, y era una herida que nunca sanó. Quizá fue la traición de su padre lo que la impulsó. Ese deseo de descubrir la verdad detrás de sus acciones y reconstruir lo que se había derrumbado. Por eso se hizo cargo de una compañía al borde de la zanahoria y la llevó a donde estaba ahora. Era increíblemente capaz, pero incluso la persona más fuerte no podía contra la furia de la multitud de Internet. Así funciona el mundo. No se trata de tener razón o no, solo de quién grita más fuerte. Publica una solicitud en la red proxy, ordenó Koleda. Sube la recompensa. Hay muchos proxies hábiles ahí fuera, mejores que esos investigadores presumidos. Ja. Cuando recuperemos esas máquinas, voy a asegurarme de que esos cobardes se arrepientan de habernos rechazado. Koleda cruzó los brazos sobre su pecho poco desarrollado con un bufido, y Anton se puso en marcha enseguida. Justo entonces, el teléfono de Koleda vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un número desconocido en la pantalla. ¿Y quién demonios será ahora? Frunció el ceño ante el identificador desconocido, sospechando que quizá era otra llamada molesta para fastidiar a Belobog. Al principio no pensaba contestar. Pero luego se dijo que quizá sería la vía perfecta para descargar su frustración. ¿Por qué desperdiciarla? Así que respondió, preparándose para un intercambio cordial. La línea permaneció en silencio un momento, luego una voz profunda y resonante dijo. ¿Cuánto tiempo sin vernos, presidenta Koleda? Koleda parpadeó. Y entonces lo recordó, era el mismo tipo que la había llamado la vez anterior, instándola a denunciar a Vision Corporation. El número que había usado entonces llevaba mucho tiempo inactivo. Incluso había intentado contactarlo de nuevo, sin éxito. Y ahora, más de 2 meses después, ¿la llamaba otra vez? Koleda sintió un pequeño cosquilleo de emoción. Tal vez esta vez pudiera pedirle ayuda. No sabía quién era realmente, pero considerando que la ayudó a derrotar a Vision, dedujo que no podía ser mala persona. Belobog había salido claramente beneficiado gracias a él. Así que incluso si pedía algo, mientras fuera razonable, Koleda estaba lista para aceptar sin dudarlo. ¿Te encanta jugar al misterioso, eh? La última vez nos hiciste denunciar a Vision Corporation, ¿y qué quieres esta vez? Preguntó, ocultando su expectativa tras su tono firme habitual. Escuché que tu empresa perdió 3 máquinas en los solos. Me preguntaba si querrías trabajar conmigo. Puedo ayudar a recuperarlas. ¿Qué? ¿Cómo se supone que sabes eso? Koleda quedó boquiabierta. No había manera de que él conociera detalles internos de Belobog. Aún así, si ofrecía ayuda, era un golpe de suerte. Tú y dime qué tipo de pago buscas. Mientras Belobog pueda costearlo, yo, Koleda, no dudaré ni un segundo, declaró, golpeándose el pecho con convicción. Jamás menospreciaría a alguien que había ayudado a Belobog no una, sino 2 veces. ¿Pago, eh? Solo pido que tu empresa esté dispuesta a colaborar conmigo otra vez en el futuro. No puedo dar detalles. Aceptar o no depende de ti. Confío en tu carácter. Así que dime, ¿cuándo empezamos? En 2 días. Iré en persona. Capítulo 123. ¿Estás imitando a los Uchiha? 2 días después, en el sitio de construcción de industrias pesadas Belobog. Al amanecer, Koleda ya estaba trabajando en el lugar, manejando sus herramientas con total naturalidad. Aunque aún era temprano y las operaciones oficiales no habían empezado, había sacrificado su descanso solo para asegurarse de estar allí el momento en que el misterioso llamante llegara. A medida que el cielo se aclaraba, los trabajadores Tairenoso comenzaban sus tareas diarias en el sitio. El personal principal, como Anton y Grace, también empezaba con sus responsabilidades. Koleda tenía entre sus manos un mazo enorme que pesaba más de 100 libras, golpeando una máquina casi desechada frente a ella. El sudor le caía por la frente. Incluso cuando le picaba en los ojos, simplemente lo apartaba con la mano desnuda y seguía trabajando.
Por fin, justo cuando se acercaba la hora del almuerzo, apareció la persona que había estado esperando. Sora, ahora asumiendo la identidad de Toby, activó Kamui y emergió en el lugar de trabajo. Su llegada no pasó desapercibida para los trabajadores Tairenoso. Ben fue el primero en acercarse trotando, mirando el extraño atuendo de Sora con curiosidad. «Hey, amigo. ¿Estás buscando a alguien?» Sora miró a Ben, que era al menos media cabeza más alto que él, y respondió con calma. «Estoy aquí por colega. Hicimos un acuerdo. Ayudaré a recuperar las 3 máquinas perdidas en el holo». Ben parpadeó sorprendido, y luego prácticamente se iluminó de emoción. «Espera aquí», dijo rápidamente antes de salir corriendo a buscar a colega, que todavía estaba martillando. A todo pulmón gritó. «Jefa. El tipo que estaba esperando ya llegó». Al escuchar el grito de Ben, Coleda detuvo de inmediato lo que estaba haciendo y levantó la cabeza, una sonrisa ancha y evidente extendiéndose por su rostro. Sin molestarse en limpiarse el sudor, dejó caer el mazo y corrió hacia él, llegando enseguida frente a Sora. Tú eres el que me llamó, ¿verdad?», preguntó Coleda con expresión sospechosa, examinando el atuendo tan particular de Sora como si intentara confirmar su identidad. La máscara sí, había oído hablar de eso. Nueva Eridu había sido golpeada recientemente por una moda de máscaras. Incluso dentro de Industrias Pesadas Belobot, varios empleados habían empezado a llevar máscaras en el trabajo, diciendo que daba buena suerte y... Coleda no creía en esas tonterías, pero tampoco le molestaba. Si su gente quería llevar máscaras, que lo hiciera. Lo que no entendía era, ¿por qué su máscara tenía solo una pequeña ranura para ver? ¿No empeoraba eso la percepción de profundidad? Espera, ¿y ella no tenía también un parche cubriendo un ojo? Mucho gusto, presidenta Coleda. Puede llamarme Obito, dijo Sora con un tono firme y pausado. Esa voz profunda y resonante confirmó para Coleda que, sin duda, era el hombre misterioso que la había llamado. Qué raro, y pareces saber más de los asuntos de Belobot que nosotros mismos. No sé de dónde sacas la información, pero ya que estás ofreciendo ayuda, quiero agradecerte desde ya. Tal vez porque Sora ya había hecho mucho por ellos, el tono de Coleda se volvió notablemente más respetuoso. Ben estaba al lado, boquiabierto. Honestamente se preguntaba si este tipo realmente era más impresionante que su jefa. Antes de empezar, déjame presentarte a nuestra especialista técnica. Ella sabe más de esas 3 máquinas que yo. Coleda hizo un gesto para llamar a Grace. Grace estaba calibrando una nueva máquina cuando le avisaron. Se quejó en todo el camino, insistiendo en que debía terminar su trabajo primero. Si no fuera por la insistencia de Coleda, probablemente no habría venido. Grace y Sora entrecerró los ojos ligeramente detrás de la máscara al ver a la mujer cubierta de grasa, pero aún así llamativa. Cuando el juego se lanzó por primera vez, Grace fue uno de sus personajes femeninos favoritos, no por su apariencia, sino por su espíritu generoso. Era la única capaz de estar a la altura de Nicole en ese sentido. De hecho, visualmente, quizá era incluso más atractiva que Nicole. Claro, Grace era una fanática de la maquinaria, ese era su mayor encanto, y también su mayor defecto. Su mente estaba llena únicamente de máquinas, sin espacio para mucho más. ¿Eh? Así que este es el tipo que la nana contrató para ayudarnos, ¿eh? Los ojos de Grace brillaron en cuanto Ben le dijo que Sora era el que venía a recuperar las máquinas perdidas. Se acercó directamente a él y le agarró la mano sin ceremonias. Gracias un montón. Esos 3 bebés llevan atrapados en el holo demasiado tiempo. Si logras traerlos de vuelta, me aseguraré de recompensarte como corresponde. ¿Recompensa como corresponde y? ¿Incluía ese tipo de recompensa en la que Sora estaba pensando? Sí, probablemente no. No había forma de que una fanática pura como ella pensara en algo así. Hermana mayor, no asustes al tipo. Coleda se apresuró a separarlos al ver a su hermana ponerse demasiado entusiasta, mientras Sora se quedaba un poco perplejo. Estaba a punto de explicar los detalles del incidente cuando una voz potente retumbó en el aire, pillando a todos desprevenidos. «Hey. Tú eres el tipo que nos ayudó a tumbar a Vision Corporation, ¿no?». Un instante después, un brazo fuerte y musculoso cayó sobre el hombro de Sora. Antón se inclinó hacia adelante desde detrás de él, sonriendo ampliamente. «Es la primera vez que nos vemos. Soy Antón. ¿Esa máscara tuya y estás copiando a los Uchiha o qué? He oído hablar de él. Tipo fuerte.
Me encantaría conocerlo algún día, si pudiera. A diferencia de Grace, cuya pasión era exclusivamente la maquinaria, Anton era más sociable y enfocado en la gente. Por eso los jugadores le llamaban Bro. No muchos personajes ayudaban con monstruos aleatorios mientras se corría el mapa. Anton era uno de los pocos. ¿Pueden ustedes y por favor mantener una maldita imagen por una vez? Koleda apenas logró separar a su hermana de Sora, y ahora se giró para ver a Anton pegado a él también. Su rostro se puso rojo de frustración. Al ver su reacción, Anton soltó al instante, poniéndose dócil como un gatito. Bajo la presencia dominante de Koleda, todos finalmente se callaron. Capítulo 124. Las tres máquinas perdidas. Después de una breve y casi trivial interrupción, Sora fue invitado por Koleda a la oficina del sitio de construcción. Junto a él estaban Grace, Ben y Anton. Como el trío principal de Belobog Industrias Pesadas, donde fuera Koleda, ellos la acompañaban sin excepción. También estaban entre los pocos que tenían acceso a los asuntos internos de la compañía. Koleda confiaba profundamente en ellos, y nunca la decepcionaban. Cada uno cumplía a la perfección en su respectivo rol. «Ven, adelante, cuéntale la situación», dijo Koleda, sirviendo personalmente a Sora una taza de té caliente antes de darle la orden. Sora aceptó el té sin queja y se sentó en el sofá de la oficina, sin mostrar señales de impaciencia. Ben, al ver esto, comenzó a relatar los detalles con un ritmo constante. Nuestra empresa es relativamente nueva en el campo de la construcción mecánica, pero hemos logrado algo de avance últimamente y conseguimos el contrato de reconstrucción del metro y honestamente, eso es gracias a usted, señor Obito. Pero desde que ganamos la licitación, un montón de corporaciones bien establecidas, con mucho dinero, comenzaron a vernos como una espina clavada. No quieren nada más que vernos caer como la corporación Bison, para así quitarnos el proyecto. Así que se pusieron de acuerdo con los bancos para negarnos préstamos de bajo interés, enviaron matones para causar problemas en el sitio de construcción, bloquearon nuestros permisos de edificación y de seguridad contra incendios, y luego hicieron trucos sucios en la tele nacional y... Entonces, justo cuando estábamos en nuestro punto más vulnerable, ocurrió un accidente. Seguramente ya lo sabe. 3 unidades de nuestras máquinas perforadoras industriales Mark III dentro del hueco desaparecieron dentro del hueco. Ben hablaba sin pausa, pero antes de que pudiera terminar, Grace lo interrumpió para tomar la palabra. Hace unos días, yo acababa de actualizar sus núcleos lógicos. Mientras trabajaban dentro del hueco, 3 de ellas de repente ignoraron las órdenes y se internaron más adentro por su cuenta. No han regresado desde entonces. En cuanto al porqué, lo siento, aún no conocemos la causa exacta. La verdad, y ya sea falla de chip o interferencia de éter, son riesgos comunes para las empresas que operan en el hueco. Pero esta vez y algo se siente raro. Incluso yo estoy completamente confundida. Su voz titubeó, y su ánimo cayó visiblemente. Estaba claro que estaba muy preocupada por sus 3 niños, y si pudiera, se lanzaría ella misma al hueco para recuperarlos. Pero con las máquinas perdidas en lo profundo del hueco, y sumado al bloqueo de las grandes corporaciones, Belobog simplemente no tenía los recursos para recuperarlas sola. Su única esperanza estaba en este hombre misterioso sin antecedentes conocidos, pero que claramente no temía a ninguno de los gigantes corporativos. Hemos logrado detectar la señal aproximada de 1 o 2 de ellas. Si es posible, me gustaría que nos movamos en cuanto terminemos los preparativos. No podemos darles a esos desgraciados la oportunidad de aprovechar cualquier error nuestro, dijo Koleda, con las manos en la cintura, adoptando su típica pose de presidenta. Bueno, pose de presidenta era decirlo bonito. Era más bien como una adulta pequeñita intentando verse imponente. A menudo molestada por su altura, Koleda había desarrollado el hábito de pararse así para evitar que la subestimaran. En realidad, no era arrogante para nada. Simplemente no quería que la miraran por encima del hombro. Si fuera cualquier otra persona quien le hablara a Sora con tanta firmeza, él ya los habría puesto en su lugar. Pero con Koleda y lo dejó pasar. Esperaré aquí en el sitio hasta que estén listos, dijo Sora tras pensarlo un momento, y una luz de alivio apareció en los ojos del grupo. El grupo se dispersó rápidamente para hacer los preparativos finales, mientras Sora salía de la oficina y trepaba hasta lo alto de una grúa, el punto más alto del lugar. La vista desde allí arriba era excelente. Con una leve inclinación de cabeza podía ver las enormes estructuras del centro de la ciudad nueva herido a lo lejos.
En la dirección opuesta se encontraba el hueco más grande de la ciudad. El hueco cero. El sitio de construcción de Belobog estaba exactamente entre los dos. Hay tantos Tairenoso y será porque su fuerza física supera por mucho a la de los humanos normales, murmuró Sora mientras observaba a los trabajadores tairenosaicos esforzarse abajo. La raza Tairen no tenía un estatus social bajo y no exactamente. Pero al final, seguían siendo vistos como aceptados no humanos dentro de la sociedad humana. Si no fuera por la falta de mano de obra en Nueva Eridu, sería difícil decir si se habría evitado una discriminación abierta entre humanos y Tairen. Sora personalmente no tenía prejuicio alguno contra esos seres mitad humano, mitad bestia. Ya fueran del tipo acuático como Ellen, o los más comunes felinos, caninos, osos o lobos Tairen, cada uno tenía su encanto único. Algunos incluso ocupaban posiciones prestigiosas, como la familia Hoshimi, a la cual pertenecía Hoshimiya. Desde su tercer líder generacional, eran conocidos en Nueva Eridu como maestros de artes marciales. Para la generación de Hoshimiya, ya había obtenido el título de la cazadora del vacío más joven desde la fundación de la ciudad. Si más familias así ascendían, el estatus de los Tairen en Nueva Eridu podría alcanzar alturas inimaginables. Señor Obito, estamos listos. Baje. Una voz fuerte sacudió a Sora de sus pensamientos. Miró hacia abajo y vio a Koleda y su equipo reunidos, haciendo señas de que los preparativos estaban completos. Sin dudarlo, Sora saltó directamente hacia abajo. Bajo las miradas atónitas del grupo, aterrizó firmemente en el suelo. Antón fue el primero en recuperarse y dio un paso adelante. La primera que buscamos es una unidad de brazo agarrador. Su señal no está lejos de aquí. Si todo sale bien, deberíamos recuperarla en mediodía. Espero que no le hagamos perder su tiempo. Mediodía para recuperar una unidad ya era eficiente, pero Antón temía que Sora pudiera abandonar la misión a mitad. Después de todo, no todos tienen tiempo libre de sobra. Pero claramente no tenía de qué preocuparse. Para Sora, lo único que realmente debía atender era la escuela y podía dejar a un clon sombra encargarse de las clases. En cuanto al verdadero él, tenía cosas mucho más importantes que hacer. Capítulo 125. Ien. Por fin te encontré. El hueco donde la unidad de brazo agarrador había desaparecido no estaba lejos del sitio de trabajo de Belobog Industrias Pesadas. Contando el trayecto en vehículo y la caminata, el viaje tomó alrededor de 1 hora. Por cierto, viajar en el mismo vehículo que un Tairenoso era una experiencia difícil de describir. Una vez que llegaron, el grupo estacionó en el lote más cercano y, guiados por Sora, entraron al hueco. Normalmente, navegar dentro de un hueco requería datos especiales de Zanahoria. Como empresa civil, el sistema Zanahoria de Belobog solo tenía mapeadas las áreas relacionadas con sus zonas de construcción. Cualquier lugar más allá de eso requería solicitar oficialmente datos adicionales. Obviamente, sus rivales corporativos no tenían intención de permitir que esa solicitud avanzara. Por eso habían recurrido a la red Proxy en busca de ayuda. La red era famosa por su secreto tan segura que ni las autoridades podían entrar fácilmente. Pero Sora no necesitaba datos Zanahoria. Su Sharingan le permitía observar el flujo de éter en el aire y las posiciones de los nodos espaciales que conducían a otras regiones. Con una sola mirada podía distinguir rutas seguras de caminos sin salida. Señor Obito, ¿tiene los datos Zanahoria de este hueco? Preguntó Ben al fin, incapaz de contener la curiosidad. Sora no dio una explicación detallada. Simplemente dijo: sí los tengo. Solo denme las coordenadas de la señal. Su respuesta vaga dejó a Ben inquieto, pero al ver que Koleda no decía nada, decidió no insistir. Hay etéreos acercándose, todos alerta. Avisó de pronto Grace mientras revisaba su escáner. El dispositivo había detectado un gran grupo de señales etéreas acercándose rápidamente. El grupo se tensó al instante, preparando sus armas para el combate. Solo Sora permaneció calmado. Dio un paso al frente, levantó lentamente ambas manos y formó un sello frente a él. Estilo fuego. Aniquilación de gran fuego. Con un grito, una pequeña chispa salió de su boca, atravesando la máscara y en un instante, se expandió en un mar de llamas. El calor ardiente recorrió el hueco como si fuera a incendiar todo a su paso. Los etéreos que intentaron cargar contra ellos se convirtieron en ceniza en cuanto tocaron las llamas. Solo el grupo de Koleda permaneció intacto, protegido por el control preciso de Sora. ¿Qué es esto?
Coleda miró la tormenta de fuego, completamente atónita. No podía creer que una técnica así fuera posible para un humano. Este nivel de destrucción superaba todo lo que había visto en su vida. Ben instintivamente se lanzó frente a Coleda, Grace y Antón, protegiéndolos con sus enormes brazos. Pero como era de cuerpo muy peludo, el fuego claramente le daba terror, sus extremidades temblaban y sus orejas movían nerviosas. Mientras tanto, al otro extremo del hueco, un grupo de criminales buscados por la Oficina de Seguridad Pública de Nueva Eridu estaba escondido. Jefa, ¿cree que estamos a salvo de esos polis ahora que nos metimos tan profundo? Preguntó un lacayo nervioso con una máscara blanca, claramente un fan de Uchiha. Su líder era una mujer Tairen rata de pelo rojo, con gafas oscuras y varias capas de ropa gruesa que ocultaban cualquier rastro de una figura llamativa. Si Sora hubiese estado allí, la habría reconocido de inmediato. Era Elaine, disfrazada. No hacía mucho, había sido asignada a infiltrarse en una organización criminal y destruirla desde adentro. Pero lo hizo tan bien que en solo unos días terminó convertida en la jefa. El grupo no era tan grande como la banda León de Montaña, pero tampoco era pequeño. Esta vez, habiendo aprendido de su operación anterior, Elaine planeaba esperar a que todos los miembros estuvieran reunidos para luego llamar a seguridad pública y capturarlos de una sola vez. Hasta entonces, estaba disfrutando la experiencia de ser la jefa de una banda. La oficina no se atrevería a seguirnos tan profundo dentro del hueco, respondió con calma. Y aunque lo hicieran, primero tendrían que pedir datos zanahoria especializados. Los datos zanahoria siempre habían sido esenciales para explorar huecos, y por eso los proxies, aunque no fueran reconocidos oficialmente, se habían vuelto tan importantes en Nueva Eridu. Pero jefa, ¿y nosotros tenemos datos zanahoria? No. Esa sola palabra dejó al lacayo al borde del colapso. Sin asistencia de zanahoria, cualquiera que se adentrara demasiado corría el riesgo de sufrir corrupción de éter y eventualmente convertirse en un etéreo. La única forma real de salir sería encontrar un nodo espacial por pura suerte. Los subordinados se preocuparon visiblemente, pero Elaine se mantuvo tranquila como siempre. Hasta que una explosión de fuego intenso iluminó una sección cercana del hueco. La gigantesca llamarada llamó la atención de todos. Giraron la cabeza, asombrados de que algo así fuera posible. ¿Pero qué demonios? Elaine frunció el ceño, la curiosidad despertando de inmediato. Pero junto a su curiosidad vino una sospecha: ¿quién demonios lanzaría un ataque tan enorme sin miedo a atraer más etéreos? Jamás habría adivinado que el fuego se había generado exactamente por esa razón, para eliminarlos a todos. Quédense aquí. Voy a ver qué pasa, ordenó Elaine, y luego corrió sola hacia la zona del fuego. No tardó en llegar. A su alrededor, edificios chamuscados y partículas de éter puro flotaban en el aire. El calor aún se sentía, y Elaine percibía la energía residual del infierno que había arrasado el lugar. Incluso un etéreo colosal del tipo que normalmente causaba pesadillas a seguridad pública habría quedado reducido a cenizas. ¿Cuándo consiguió Nueva Eridu a alguien tan fuerte? Murmuró, entrecerrando los ojos. Quien hubiera hecho esto tenía que ser increíblemente poderoso. Un momento después, vio a un equipo avanzando por la zona. Sus instintos actuaron y se agachó detrás de una cobertura. Pero cuando pudo ver claramente a la figura que iba al frente y se quedó congelada. Luna roja. Banda León de Montaña. Katana. Uno por uno, fragmentos de memorias imposibles de olvidar pasaron frente a sus ojos. Le tomó un largo momento recuperarse, pero cuando lo hizo, su expresión se llenó de una emoción inconfundible. Por fin te encontré. Capítulo 126. ¿Están jugando a la casita y? ¿Por qué te detuviste de repente? Preguntó Coleda, mirando a Sora con desconcierto por su parada abrupta. Antón, Grace y Ben compartían su confusión. Habían estado caminando sin problemas hasta que Sora se detuvo de golpe y giró la cabeza hacia otra dirección. Siguieron su mirada, pero no vieron nada, lo que volvió la situación aún más desconcertante. Sora no dio ninguna explicación real. Solo lanzó una mirada profunda hacia un rincón sin importancia del Hollow antes de decir con calma. Es nada. Seguramente solo es mi imaginación. ¿Imaginación? Claro que podía tener una, pero esta vez, lo que había sentido era muy real. Y inexperta en psicología criminal, colocada por la Oficina de Seguridad Pública para infiltrarse en organizaciones delictivas, estaba allí.
No sabía por qué, pero por la manera en que observaba, era evidente que le había llamado la atención. Sora ya había visto antes a Ian investigando a Toby en las calles, así que tenía sentido que su forma actual despertara su interés y la llevara a seguirlos. La apariencia de un Uchiha era demasiado llamativa en Nueva Eridu. Hasta la abuela de cualquiera podía reconocer esa imagen solo por una descripción. Por eso Sora había adoptado otra apariencia. Para evitar problemas innecesarios. Pero parecía que Toby también era llamativo en ciertos círculos. Solo esperaba que Ian no revelara su tapalera. De lo contrario, tendría que perder más tiempo lidiando con ella. El grupo avanzó por el Hollow durante unos 10 minutos más. Cualquier etereal lo suficientemente tonto como para acercarse era reducido a cenizas al instante por las llamas de Sora. Su limpieza brutalmente eficiente era impresionante sin importar cuántas veces se viera. Anton incluso intentó pedirle consejos a Sora y solo para recibir una respuesta imposible de aprender. Finalmente, llegaron a la ubicación de la señal y encontraron la unidad de brazo mecánico en un área abierta. La máquina estaba usando sus extremidades mecánicas para cargar objetos desconocidos. Al notar la llegada del grupo, se puso de inmediato en guardia y habló con un tono defensivo. Ustedes vienen a llevarme de vuelta, ¿verdad? Maldición, me tenían haciendo un trabajo súper aburrido antes. Soy un macho de verdad. No pienso volver a ese sitio a mover cajas otra vez. Olvídenlo. No me voy con ustedes. En los recuerdos de Sora, esta unidad se llamaba Hans. Siempre diciendo frases como soy un macho de verdad, Hans eventualmente se convertía en el hermano de Anton en la historia original. En la versión original, llevarlo de vuelta requería cierto esfuerzo. Pero Sora no estaba interesado en perder tiempo. Así que, cuando Hans declaró tercamente que no volvería, Sora dio un paso adelante. Una energía azul oscuro surgió a su alrededor mientras su forma de Susanoo se materializaba. ¿Qué es eso? La voz de Hans tembló de miedo al mirar al Susanoo, más grande que él por una cabeza. Para ser justos, la ingeniería de Grace era de primera. Esta creación mecánica podía imitar expresiones y voz humanas casi perfectamente. Pero, juzgando por el comportamiento de Hans, su madurez emocional era como de 10 años. Básicamente un niño. Y los niños, por supuesto, temen lo desconocido. Hans no era la excepción. No soy del tipo que disfruta perder tiempo, dijo Sora con frialdad. Así que te daré una sola oportunidad. ¿Vienes con nosotros ahora, o te quedas aquí hasta oxidarte como chatarra? La amenaza en su voz era evidente, y eso hizo que Grace se sintiera visiblemente incómoda. Para ella, Hans era como un niño. Y a un niño se le enseñaba con suavidad, no con algo equivalente a un puñetazo cohete. Pero no era momento de debatir estilos de crianza. Necesitaban recuperar a Hans. Así que, tras dudar, no intervino. Yo y Hans tartamudeó, aún más asustado. Pero el simple pensamiento de volver a su antiguo trabajo mover materiales sin parar endureció su determinación. No voy a volver con ustedes. En el siguiente instante, mientras el grupo estaba desprevenido, Hans salió corriendo, moviéndose con una velocidad sorprendente para salir del rango de ataque de Sora. Sora no esperaba semejante desafío. Dejó de contenerse y convocó una Yasaka Magatama usando el arsenal del Susanoo. El disparo no mataría a Hans, pero sí lo dejaría inutilizado. Sin embargo, eso sería contraproducente. Necesitaban recuperarlo, no hacerlo chatarra. Así que ajustó su puntería. El proyectil golpeó un edificio al lado de Hans. La explosión tiró a Hans al suelo, haciéndolo rodar antes de quedar tendido. Grace ya no pudo contenerse. Salió corriendo a revisar su estado. Por suerte, Hans era resistente y Sora había fallado a propósito. El daño era menor, solo algunos raspones. Sus funciones seguían intactas. Pero el golpe psicológico destruyó los sueños de Hans de ser un macho de verdad. Se echó a llorar. Sigo sin poder ser un macho de verdad y sigo sin poder cumplir mi responsabilidad, y los lamentos de Hans resonaron en el Hollow como un canto fúnebre. Al verlo llorar, hasta Sora empezó a preguntarse si había exagerado. Anton se acercó y dio unas palmaditas en el costado de Hans. No estés tan triste. Sí tienes una responsabilidad. Claro, cargar materiales puede parecer aburrido, pero eres el único que puede hacerlo. ¿Por qué crees que te dimos ese trabajo? Porque solo tú puedes con él. Quizás a ti te parezca monótono pero a nosotros no.
Ya estás cumpliendo un papel importante, hermano. Si había alguien en Nueva Eridu capaz de dar un discurso apasionado así, era Anton. Con solo unas frases sinceras, los ojos mecánicos de Hans brillaron como si tuviera emociones humanas. Las palabras de Anton lo habían tocado profundamente. Hans comprendió de pronto que su trabajo no era tan inútil como pensaba. Mientras tanto, Elaine, aún escondida en las sombras, observaba la escena con la cara llena de signos de interrogación. ¿Acaso estas personas sí estaban jugando a la casita con una máquina? Capítulo 127. Plaza Memorial del Pionero. La recuperación de Hans fue sorprendentemente tranquila, gracias a la ayuda de Anton. Ahora solo necesitaban llevarlo de vuelta al sitio para hacerle un mantenimiento menor antes de que pudiera retomar su trabajo. En cuanto a las otras dos máquinas, tendrían que ser reubicadas, lo que significaba que todavía requerirían algo de tiempo. A Sora no le molestaba la demora, pero no intercambió información de contacto con la gente de Belobog. En cambio, simplemente dijo que regresaría en 3 días. Hasta entonces, no habría ningún contacto entre ellos. Ese aire de misterio solo hacía que Koleda y los demás sintieran más curiosidad sobre quién era realmente. Pero como él no tenía intención de revelar nada más, no lo presionaron. Insistir demasiado podría alejar a un aliado tan raro y valioso, y ninguno quería correr ese riesgo. Así que el grupo escoltó pronto a Hans fuera del Hollow. Sora, por su parte, se quedó atrás con la excusa de que necesitaba más tiempo y porque alguien todavía lo estaba esperando. Una vez que el equipo de Belobog se había ido por completo, Sora finalmente giró la cabeza hacia un lado y habló con voz tranquila y sin prisa. ¿Has estado escondiéndote suficiente, no? ¿Aún no vas a salir? Cuando su voz se apagó, la Elaine disfrazada salió desde las sombras de una esquina cercana. Al darse cuenta de que había sido descubierta, abandonó la actuación y se cubrió la boca con una risa suave. No esperaba que nos encontráramos otra vez tan pronto. Pensé que no volvería a verte en esta vida. La última vez, Sora había salvado su vida, y Elaine no había podido olvidarlo desde entonces. Lo había buscado con una determinación casi obsesiva y ahora, el destino los reunía de nuevo en el momento perfecto. Normalmente, el misterio provocaba miedo. Pero cuando sabías que la figura misteriosa no quería hacerte daño, el miedo se convertía en curiosidad. Elaine estaba justamente en ese estado y yo quizá solo quería pagar la deuda con el hombre que le había salvado la vida. Porque, sin él, probablemente seguiría en manos de la banda de los Mountain Lions, siendo torturada. Quería agradecerte por salvarme aquella vez. ¿Qué tal si comemos juntos en Lumina Square? Yo invito, dijo, adoptando una pose sutilmente coqueta con la esperanza de dejarle una impresión más fuerte. En verdad, eso sí despertó algunos pensamientos sin decir en Sorai, pero no era tonto. Sabía que el verdadero interés de Elaine era ver la cara detrás de su máscara. No es necesario cenar. Pero sí necesito pedirte un favor, dijo Sora tras una breve pausa. ¿Oh? ¿Algo con lo que necesitas ayuda? ¿Qué tipo de favor? Preguntó Elaine, claramente intrigada. Belobog trabajó hace tiempo en un proyecto que tenía una plaza memorial. ¿Sabes dónde está esa plaza ahora? Preguntó Sora. Ver a Hans le había recordado ese detalle. Esa plaza memorial era donde estaba sellado Sacrifice, un ser extraño del que se decía que era un etereal creado por humanos, posiblemente relacionado con los exaltistas. No había querido preguntarle a Belobog directamente porque planeaba actuar solo. Además de Sacrifice, también había un prototipo de mecha enterrado en la plaza, uno vinculado al padre de Koleda, Horst Belobog, el antiguo presidente. Según la línea temporal actual, cualquiera que supiera la verdad ya había sido silenciado. En resumen, Sora no quería arrastrar a Koleda a problemas innecesarios. Manejarlo solo sería mucho más sencillo. La plaza memorial. Ese lugar cayó dentro del Hollow hace años. ¿Por qué quieres ir allí? Preguntó Elaine, levantando una ceja, claramente confundida. La plaza había sido tragada durante la expansión del Hollow Zero hace años. Nadie había estado allí desde entonces. De hecho, la mayoría de la gente solo recordaba que existía por lo enorme que era. ¿No dijiste que querías pagarme el favor? Entonces, respóndeme eso como pago, respondió Sora. Elaine tenía una intuición psicológica demasiado aguda. Si quería mantener su identidad oculta, debía mantener la interacción corta. Elaine se quedó pensativa un momento antes de asentir.
Está bien, si necesitas ayuda, te ayudaré. Con eso, sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo usando su cola, no más grande que su palma, cargado con datos zanahoria. Sal de este hollow usando la ruta oficial. Cuando llegues al siguiente hollow donde está la plaza, estos datos zanahoria te guiarán. Sora lo aceptó, genuinamente impresionado. Los agentes encubiertos eran otra cosa. Ian había obtenido con facilidad algo que la mayoría ni podía tocar. Sin una aplicación formal, solo los proxies profesionales podían generar datos zanahoria. Fuera que Ian los hubiera conseguido por la Oficina de Seguridad Pública o por canales menos limpios, a Sora no le importaba. Lo importante era que esos datos lo llevarían directo a la plaza. Y con Kamui, ni tenía que preocuparse del tiempo de viaje. Con eso, activó Kamui y desapareció al instante. Ian, sorprendida por la partida repentina, se quedó totalmente quieta. Un momento después, golpeó el suelo con el pie, frustrada. ¡Demonios! Se fue así como así. Y, siguiendo los datos zanahoria de Ian y usando el salto espacial de Kamui, Sora llegó rápidamente a la hundida Plaza Memorial del Pionero. Comparada con su versión del juego, la Plaza Memorial del Pionero real era enorme. A su alrededor no había torres a medio construir ni esqueletos de construcción, sino una zona completa de edificios abandonados. La plaza tenía aproximadamente la mitad del tamaño de Lumina Square, y por su aspecto, nunca había sido terminada del todo. Pero Sora no estaba observando el paisaje. Levantó la vista hacia el gigantesco pilar de piedra en el centro de la plaza. Allí era donde estaba sellado el ser extraño llamado Sacrifice. Y frente a ese pilar había una gran máquina blanca. El prototipo de mecha de industrias pesadas Belobot. Capítulo 128. Los exaltistas aparecen. La enorme plaza memorial del pionero tenía poco que llamar a la atención aparte del colosal monumento que se alzaba a más de 10 metros de altura y el prototipo construido por industrias pesadas Belobot. Como la primera máquina diseñada por Horst Belobot para operar dentro de los Hollow, el prototipo no era conocido precisamente por su rendimiento. Pero como había sido el pionero en el campo, fue gracias a esa máquina que los equipos para operar en los Hollow se volvieron algo común. Sin embargo, Sora no había venido a recuperar el prototipo para industrias pesadas Belobot. Él estaba allí para encontrar al Sacrifice y, si era posible, eliminarlo. Con un poco de suerte, también quería averiguar si Sacrifice tenía algún vínculo con los exaltistas. Si era así, su investigación avanzaría enormemente. Con eso en mente, Sora caminó lentamente hacia el monumento. Con el poder de su Sharingan, podía ver claramente cómo los Ethereals cercanos fluían hacia el monumento a una velocidad alarmante. Tal agitación era obviamente causada por Sacrifice, pero por alguna razón, estaba atrapado dentro del monumento y no podía moverse. Es hora de acabar con tu sufrimiento. Sin dudar, Sora invocó su Susanoo, activando la forma con armadura. Al mismo tiempo, colocó el prototipo en un lugar seguro, listo para eliminar al espectro con una sola flecha. Pero justo cuando tensó la cuerda del arco, una bomba de éter guiada por precisión salió disparada desde una esquina cercana, chocando de lleno contra la superficie del Susanoo. La violenta explosión se expandió con una densa energía de éter y humo, alterando por completo su puntería. La fuerza de la explosión rivalaba, e incluso superaba, el poder de un Yasaka Magatama. Ante el ataque sorpresa, la expresión de Sora permaneció calmada, pero el frío en sus ojos mostraba claramente lo mal que le había sentado. Antes no se había dado cuenta, pero ahora lo vio. Además de la energía de éter que fluía hacia el monumento, había otra fuente de éter poderosa en las cercanías. Al principio parecía insignificante, así que Sora la había ignorado. Ahora, parecía ser una persona. Alguien capaz de contener ese nivel de éter y salvo los exaltistas, no se le ocurría a nadie más. Esos bastardos habían aparecido. ¡Qué presencia tan aterradora! Pero esa cosa es apreciada por mi Dios, así que no importa qué pase, no puedo dejar que la destruyas. Una voz clara sonó entre los escombros. Luego, un joven, de poco más de 20 años, salió de entre las sombras. Sus pupilas se parecían a un núcleo de etereal en forma y color. La presión que emanaba superaba por mucho la de cualquier etereal normal, confirmando que era uno de los exaltistas. Al parecer este viaje sí valió la pena. Ese pensamiento, curiosamente, lo compartían ambos. Sora había venido a buscar a Sacrifice, pero también a rastrear a los exaltistas.
El joven, por otra parte, había sido enviado a recuperar a Sacrifice y, si podía, encontrar candidatos para experimentar. Un beneficio para los dos. Solo quedaba una pregunta. ¿Ese tipo estaría a la altura? ¿Los exaltistas también están interesados en Sacrifice? No me digas si esa cosa también es uno de sus experimentos. La mirada de Sora era tan fría como un sótano congelado. Si las ilusiones funcionaran contra seres tan saturados de éter, ya lo habría matado con un simple vistazo. Con nuestro nivel de experimentación, hacer algo mitad humano, mitad monstruo como eso es totalmente inútil. Pero y ya que sabes tanto sobre nosotros, ¿podría ser que tú fueras quien destruyó la base? La destrucción de un asentamiento de los exaltistas en Hollow Zero ya había provocado un gran alboroto entre ellos. Todos sus miembros, especialmente los de alto rango, estaban desesperados por averiguar la identidad del atacante. Capturar a ese misterioso intruso y ofrecérselo a su dios para experimentos se había convertido en un objetivo común. Así que cuando el joven se dio cuenta de que la figura con la armadura azul oscuro frente a él podía ser justamente el objetivo que buscaba, la emoción lo recorrió por completo. Capturarlo seguramente le ganaría el favor de su deidad, y con ello, más poder. La idea sola bastaba para acelerarle el pulso. Así que soy un trofeo para entregar, ¿eh? Al ver la emoción enfermiza en la expresión del enemigo, Sora lo entendió de inmediato. Ese tipo estaba ahí para capturarlo y ganar méritos. Al parecer, su fama entre los exaltistas era mayor de lo que imaginaba. Solo con una sospecha, el idiota ya estaba emocionado. Muy bien. Tocaba enseñarle a ese arrogante que, ante el poder Uchiha, los exaltistas no eran más que basura. Un segundo después, mientras su enemigo aún se preparaba para atacar, las pupilas de Sora brillaron. Una llama negra surgió a lo largo de su línea de visión y estalló en un infierno sobre el cuerpo del joven. El ataque repentino lo tomó por sorpresa. Resistiendo el calor ardiente, retrocedió tambaleándose, el dolor pintado en su rostro. Cuando comprendió que las llamas no podían apagarse, un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Qué demonios era eso? Aún así, no era un novato. Al confirmar que el fuego seguiría quemándolo indefinidamente, tomó una decisión brutal. Su brazo se transformó en una hoja afilada, y con un solo corte limpio, se partió el cuerpo en dos. La escena era más perturbadora que la automutilación. Las cejas de Sora se movieron, pero enseguida entendió por qué lo había hecho. La mitad consumida por las llamas negras se desintegró rápidamente en el aire. Luego, bajo la mirada incrédula de Sora, la otra mitad comenzó a regenerarse. El cuerpo regenerado ya no tenía el fuego negro encima, pero su energía de éter se veía drenada. Aún así, ese era un Hollow. Y si algo no faltaba allí, era éter. La energía perdida fue recuperada en segundos. Sacrificar éter para regenerar el cuerpo, esa habilidad era prácticamente inmortal. Una vez más, Sora recordó lo retorcidos que eran los exaltistas. ¿Quién sabía qué poderes poseían los más fuertes? Pero según sus encuentros previos, decapitar a uno de ellos bastaba para matarlo. Y para eso, Sora tenía justo la técnica ideal para cortar cabezas. Debajo de su máscara, cerró su ojo derecho y enfocó el izquierdo directamente en el cuello del enemigo. Un brillo fantasmal surgió en lo profundo de su pupila izquierda. En el instante siguiente, el espacio se torció, formando un remolino alrededor del cuello del joven. Kamui. Capítulo 129. Como un aliado. El Kamui se activó a distancia, y esta vez su objetivo fue directamente el cuello del hombre. Mientras su visión se volvía extraña, el hombre ni siquiera entendió lo que estaba pasando. Pero en el momento en que el remolino espacial terminó su efecto, una explosión de energía de éter estalló en el aire. Su cuello se torció y se rompió. Con el cuello destrozado, su cuerpo tembló por un instante antes de caer al suelo sin fuerzas, mientras su energía vital se escapaba rápidamente. Como era de esperar, la técnica de giro de cuello del Kamui era increíblemente eficaz en cualquier situación, aunque quizás menos útil contra enemigos con reflejos más veloces. El Sacrifice, y si están tan interesados en él, ¿podría usarlo para atraerlos? Tras eliminar al obstáculo, Sora volvió la mirada hacia el enorme monumento, considerando usar al Sacrifice como pieza en un plan mayor. Pero después de pensarlo, descartó la idea. El Sacrifice era demasiado inestable. Con su capacidad para corroer e infectar, incluso podía consumir personas por completo. Ese poder era demasiado peligroso.
No se podía permitir que siguiera existiendo. Con esa conclusión, Sora no dudó más y volvió a hacer que el Susanoo tensara el arco. En el siguiente segundo, la flecha salió disparada y golpeó el monumento con precisión. Una explosión aterradora se desató desde el punto de impacto. Toda la plaza memorial del pionero quedó envuelta en la devastadora explosión. Si Sora no hubiera puesto el prototipo en un lugar seguro antes, sin duda habría sido destruido también. En el centro de la explosión, Sora vio claramente con su Sharingan una figura que irradiaba éter denso, agitándose violentamente. Aullaba de dolor, mientras su cuerpo era desgarrado sin piedad por incontables fragmentos afilados. En cuestión de instantes, su forma se redujo a un tercio de su tamaño original, y siguió deshaciéndose cada vez más rápido hasta desaparecer por completo. Con su desaparición, la energía densa de éter se disipó poco a poco, y el peso en el pecho de Sora finalmente se alivió. El sacrificio estaba muerto. Una amenaza oculta había sido eliminada. Sora había cumplido su misión. Sin embargo, respecto a los exaltistas, aún no había obtenido información útil. Ese hombre de antes, y si Sora no hubiera atacado con intención de matar, probablemente no habría ganado. Lo más seguro había sido eliminarlo de un solo golpe. Aún así, no importaba. Ahora que se había convertido en una espina en el costado de los exaltistas, era solo cuestión de tiempo antes de enfrentarse de nuevo. Y cuando ese momento llegara, ni siquiera el supuesto dios que seguían podría escapar. Y, después de destruir al sacrificio, Sora no prestó atención a los restos de la plaza. Usó Kamui para guardar el prototipo dentro del espacio Kamui, y luego salió del Hollow. Poco después de que se marchara, una figura apareció entre las ruinas. Vestida con una túnica negra y la cabeza cubierta por una capucha, su rostro estaba oculto, pero por su cuerpo se notaba que era una mujer. ¡Qué poder tan abrumador!, y murmuró con voz suave, observando la plaza memorial del pionero destruida. Saltó desde una altura, deslizándose como una golondrina y aterrizando con fluidez antes de acercarse al lugar donde antes estaba el monumento. El sacrificio ha sido eliminado. ¿Tiene agallas y no le da miedo atraer toda su atención? Con la presencia del sacrificio completamente desaparecida, ella estaba sorprendida, no solo por la fuerza de Sora, sino por lo atrevido que era. El sacrificio tenía muchas más conexiones de las que cualquiera imaginaba. En el pasado, el padre de Coleda había huido con un montón de dinero justamente por culpa del sacrificio. De hecho, él había sido quien lo selló dentro del monumento. El presidente de Industrias Pesadas Belobog había muerto por causa del sacrificio. Incluso ejecutivos de Vision Corporation tenían relación con ese asunto. Era difícil imaginar lo grande y complejo que era el entramado de poder detrás de todo esto, si uno unía todos los hilos. Por eso ella pensaba que Sora era valiente. Matar al sacrificio era como romper el pastel de alguien. Significaba ganarse enemigos. Aún así, por su personalidad, no parecía alguien que temiera los problemas. La verdadera pregunta era, ¿su fuerza estaba a la altura de su valentía? Tal vez y debería ayudarlo. La idea le llegó de golpe. Al fin y al cabo, ahora estaba sola. Con su poder, no podía cambiar nada. Tenía que esconderse constantemente de los exaltistas que la perseguían. Si Sora se atrevía a desafiar a los exaltistas, significaba que realmente tenía la fuerza para respaldarlo. Y esos sujetos extraños ya habían hecho sufrir a muchas personas fuertes. Listo. Lo ayudaré y como aliada. Mientras hablaba, un rostro tan bello como si hubiera sido esculpido por manos divinas apareció lentamente bajo la capucha. Bajo sus largas pestañas, sus ojos brillaban con una vitalidad inusual. Y esos ojos sí eran idénticos al núcleo de un etereal. Y Coleda estaba sin palabras ante la gigantesca máquina que había aparecido de repente frente a ella. De hecho, no solo ella. Grace, Anton y hasta Ben, todos los empleados de Industrias Pesadas Belobog no podían creer lo que veían. El prototipo que Horst Belobog había tomado y que llevaba años desaparecido y ahora estaba justo delante de ellos, traído de vuelta por un desconocido. ¿Tú y cómo encontraste esta cosa? La voz de Coleda temblaba. El prototipo estaba profundamente ligado a su padre desaparecido. Esto podía ser la pista que finalmente la llevara a ese desgraciado que se había esfumado años atrás. Al escuchar la pregunta, Sora entendió lo que pensaba. Explicó sin demora. Fui a la plaza memorial del pionero de la era de la vieja capital. Lo encontré allí.
Tenía el logo de Industrias Pesadas Velobot, así que lo traje de vuelta. Pero aparte de esta máquina, no quedaba nada en la plaza. También me encontré con un enemigo duro allí. Cuando terminamos de pelear, toda la plaza estaba arrasada. Sora habló con calma, pero Cólera escuchaba con mucha atención, absorbiendo cada palabra. ¿Nada más? Eso significaba que su padre no estaba en la plaza memorial del pionero. Sintió una pequeña decepción, pero no perdió la esperanza. Al menos ahora, el prototipo había sido recuperado. Después de tantos años, al fin tenían un resultado real. Capítulo 130. El traje de empleada de Ellen. Después de eliminar al sacrifice, Sora pasó casi medio mes recuperando las otras dos máquinas que Industrias Pesadas Velobog había perdido dentro del Hollow. Con eso, la comisión terminó. Sora rechazó todas las recompensas que Cólera quería darle, aceptando solo 10 millones de Denny después de que ella insistiera mucho. Si el Denny no lo ayudara a cumplir sus metas, probablemente no habría aceptado ni eso. Poco después, llegaron los exámenes de fin de semestre. Los exámenes fueron bien. Incluso Ellen, que había estado hospitalizada, apareció en la sala de pruebas. A pesar de haber perdido gran parte del contenido del curso, Ellen, que era una estudiante brillante en secreto, logró superar los exámenes con facilidad, e incluso bajó sus respuestas a propósito para que sus notas quedaran apenas por encima del mínimo. De esa forma mantenía su estilo de vida de ahorro de energía sin llamar la atención. En cuanto a Sora, quedó primero en su clase, primero en su escuela y primero en todo el distrito. En la prueba unificada de toda Nueva Eridu, quedó entre los 5 mejores. ¿La razón? La eficiencia absurda de usar clones de sombra para estudiar. El resultado inmediato de su alto rendimiento fue una ola de invitaciones de universidades prestigiosas. Pero Sora las rechazó todas. Él tenía sus propios planes. A dónde iría dependía totalmente de dónde fuera Ellen. Dos genios que podían igualar sus notas podían ir prácticamente a cualquier universidad que quisieran. Y, medio mes después del fin de los exámenes, marcó también el inicio de las vacaciones de verano. Sora rechazó la invitación de la escuela para clases de refuerzo y decidió quedarse en casa para trabajar en otras cosas. Los veranos en Nueva Eridu eran sofocantes. Solo las facturas del aire acondicionado podían asustar a muchas familias comunes. Pero para Sora, ese gasto de Denny era insignificante. Y con las vacaciones, la audiencia de sus novelas estaba subiendo como loca. Naturalmente, también lo hacía su ingreso. Ese día, en la casa de Ellen. A pleno mediodía, con el sol ardiendo afuera, la habitación tenue zumbaba suavemente por el aire acondicionado. En la cama estaba Ellen, todavía profundamente dormida. Cuando Servicios Domésticos Victoria no tenía trabajo y eran vacaciones, a ella le encantaba dormir hasta tarde. Era, después de todo, la manera más eficiente de ahorrar energía. A las 12:30 del mediodía, Ellen finalmente se despertó. Con su pijama de tiburón, muy tierna, lo primero que hizo al abrir los ojos fue revisar su teléfono. No cualquier mensaje. Quería saber si Sora le había escrito. En su muñeca llevaba la pulsera que él le había regalado, un obsequio sentimental que no se quitaba jamás, ni para dormir ni para bañarse. Ya casi medio mes sin vernos y Ellen apoyó la barbilla sobre sus manos mientras revisaba su historial de chat durante las vacaciones. Hablaban casi todos los días. A veces él le escribía primero, a veces ella. Pero desde los exámenes finales, no se habían visto en persona. Eso hacía que le dieran ganas de ir a verlo. Pero con su personalidad, necesitaba un motivo válido. Decir la verdad directamente era demasiado embarazoso. Recuerdo que él dijo algo sobre querer verme con el traje de empleada y, de repente, Ellen recordó lo que Sora había dicho cuando faltaron a clases y pasearon por Lumina Square. En ese momento ella había prometido ponérselo. Y ahora, esa era la excusa perfecta para visitarlo. Con ese pensamiento, saltó de la cama, se lavó y sacó su uniforme de trabajo del armario. Aunque fuera un traje de empleada, Ellen solía verlo como su uniforme de batalla. Aún así, era más que suficiente para enfrentar a Sora. Ese descarado que miraba a otras empleadas por la calle sin ningún disimulo y se volvería loco al verla vestida así. Pervertido, y murmuró Ellen con un puchero. Lo que más le molestaba de Sora era lo descarado que era al mirar a otras chicas cuando estaban juntos. Ella podía tolerarlo si no estaba presente, pero si lo hacía cuando ella estaba ahí, imperdonable.
Por suerte, su arma favorita eran unas tijeras de jardinería. Tijeras de jardinería seguían siendo tijeras, al fin y al cabo. Y, más tarde, en la casa de Sora. Él se despertó incluso más tarde que Ellen. Si Pei no lo hubiera levantado para almorzar, probablemente habría dormido varias horas más. Había pasado la noche entera escribiendo, y se acostó después del desayuno. No era raro que despertarse al mediodía se sintiera como un castigo. Aún así, no podía desperdiciar el esfuerzo de Pei. Después de todo, el denmi para comprar comida salía de su bolsillo. Se puede desperdiciar cualquier cosa, menos dinero. Además, estaban en vacaciones. En el peor de los casos, podía echarse otra siesta después de comer. A Pei le importaban sus 3 comidas, no cuánto tiempo dormía. Así que, después de almorzar y dejarle los platos a Pei, Sora planeaba volver a la cama de dormir un rato más. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. La llamada lo atrapó justo cuando se estaba quitando la ropa, así que se detuvo, alerta. Activó el Sharingan, escaneó la puerta y confirmó que el visitante no llevaba nada peligroso antes de ir a abrir. Y en su puerta y estaba Ellen. Debía haber estado esperando un buen rato. Gotas de sudor corrían por su frente, y los tacones le temblaban de lo cansada que estaba. En cuanto Sora abrió la puerta, ella soltó. ¿Por qué tardaste tanto? Su aparición repentina lo dejó completamente en shock. Se quedó ahí unos segundos sin saber qué decir. Cuando por fin reaccionó, la invitó a entrar y fue ahí cuando notó lo que llevaba puesto. El uniforme de servicios domésticos Victoria nunca se lo había puesto frente a él, tratándolo casi como un secreto. No mostraba mucha piel, lo que significaba que usarlo en verano era tortura pura. Eso explicaba su molestia de antes. Ella se había vestido así solo para verlo. Por supuesto, su clásica actitud tsundere también debía tener parte de la culpa.